que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Un gozo, es una alegría estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. En ocasiones la expresión se convierte en una simple expresión, palabra de Dios, y entonces el católico dice, pero para nosotros la expresión debe ser lo que realmente significa. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias al libro de Santiago. Santiago capítulo 1, los versículos 19 hasta el 25. 19 al 25. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 25. Voy a leer el texto. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Señor, te damos gracias en esta mañana por ponernos delante de tu palabra. Gracias, Señor, porque inspiraste tu palabra y la preservaste a lo largo de milenios para que llegara a nosotros, a nuestro idioma, a nuestra cultura, y a través de ella haces tu obra transformadora y santificadora. Pedimos que en esta mañana abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, para que tu palabra le dé sentido a nuestra existencia y encuentre eco en nuestra conducta. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero decirles algo a manera de preintroducción. El sonido que ustedes están escuchando es la exhalación de lo que hay aquí y de lo que hay aquí. El sonido, la palabra hablada o la palabra escrita, es la expresión de lo que hay en el interior del ser humano. De manera que cuando yo digo yo amo a mi mamá, o realmente amo a mi mamá, o estoy diciendo una mentira, estoy fingiendo para que otros crean que yo amo a mi mamá. De manera que cuando yo digo yo amo a mi mamá, estoy ocultando el verdadero mensaje que yo quiero dar. Pero lo que yo quiero es que ustedes crean que realmente yo amo a mi mamá, si esa es una mentira. Pero si es una verdad, cuando yo digo yo amo a mi mamá, estoy transparentando lo que hay en mi corazón y lo que hay en mi mente. Acuérdense que Cristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Le voy a decir una cosa. Ningún ser humano, escuche, ningún ser humano guarda para sí lo que tiene aquí y lo que tiene acá. Todo ser humano transparenta lo que hay aquí y lo que hay acá. Puede ocultarlo por un tiempo, pero al final eso se manifiesta. Porque no se puede ocultar lo que uno es. Lo que uno es
no se puede ocultar aun cuando uno haga ingentes esfuerzos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la palabra de Dios, la que hemos leído, es la transparentación del corazón y la mente de Dios. Es lo que Dios siente, lo que Dios piensa, que plasmó en su palabra. Esa es una preintroducción. Entonces, ahora sí, miramos con la introducción. Entre las múltiples imágenes antropológicas que se conocen, se habla del hombre imago Dei, se habla del hombre homo viator, homo economicus, homo faber, homo politikon, homo erectus, homo sapiens. Hay muchas imágenes acerca del hombre. Entonces, entre las muchas imágenes antropológicas que se conocen, surge el hombre como un ser que tiene lenguaje y lenguaje simbólico. Ernst Cassirer, un filósofo canadiense, afirma que la diferencia entre los animales y el hombre consiste en que mientras los animales tienen lenguaje emotivo o emocional, el hombre tiene lenguaje simbólico. Y lo que él quiere expresar con eso es que los animales no son capaces de representar su realidad. Simplemente la viven de manera instintiva y expresan sus sentimientos frente a los impulsos y a los influjos que la realidad ejerce sobre ellos. Por eso tienen lenguaje emotivo, emocional. Pero el hombre, además de tener lenguaje emocional, tiene lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico es aquel que me permite a mí representar la realidad. La represento a través de palabras o la represento a través de imágenes. La simbología es una facultad del espíritu, de la razón, que le permite a uno visualizar la realidad. Y se visualiza, repito, a través de las palabras. Lo que yo estoy diciendo crea en ustedes unas imágenes. Y esas imágenes ustedes las van procesando. Y eso también es un lenguaje simbólico. Pero además, por ejemplo, si usted es pintor, usted puede pintar un paisaje y en esa pintura usted está transmitiendo un mensaje, está simbolizando lo que usted ve en ese paisaje. Entonces esa persona capta la realidad que hay en el paisaje y la plasma. El hombre representa la realidad a través de símbolos. Y el título que a mí se me dio, el título general es Principales símbolos de la palabra. Y hoy vamos a expresar o a explicar uno de ellos, el espejo como símbolo. La Biblia, hermanitos, viene envuelta en un ropaje metafórico y simbólico. A mis estudiantes en el seminario les digo que si uno quiere entender la Biblia, debe leerla a través de dos grandes figuras literarias, a través de la metáfora y a través de la paradoja. Si uno no lee la Biblia en clave metafórica y en clave paradojal, no va a entender la escritura. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es fuego, que es fuego consumidor, y yo les pregunto, no me respondan, yo les pregunto, ¿realmente Dios es fuego? ¿Qué es fuego? Fuego es materia, energía, materia que se quema, que produce energía. ¿Dios es eso? Entonces, esa es una metáfora. Es una metáfora. Y también tenemos las grandes paradojas. Así que la Biblia viene envuelta en un ropaje metafórico simbólico. La Biblia, hermanos, utiliza figuras literarias para transmitir sus mensajes. Varias de esas figuras literarias son, como ya lo dije, la paradoja, la metáfora, paralelismos y diversas simbologías. Y con relación a la palabra de Dios, las escrituras utilizan símbolos tales como, y el pastor dijo que había mencionado, habían tocado algunos de ellas, tales como luz, fuego, lumbrera, fanal, camino, testimonio, senda, ley, preceptos, temor, juicio, espada, martillo, etc. Hoy veremos la metáfora del espejo como vehículo comprensivo del efecto de la palabra, el efecto que la palabra de Dios causa en los individuos.
Y también vamos a ver, si el tiempo nos alcanza, los siguientes asuntos. Uno, la naturaleza de la Escritura. Cuando usted está frente a la palabra, le pregunto, que me va a responder, ¿frente a qué está? Cuando usted toma la Biblia y la mete en un anaquel y la deja allí, la mete en el nochero y la deja allí, ¿para usted qué es? Cuando usted toma su Biblia, la abre y la estudia, la lee por leerla, la pregunta es, ¿qué es la Biblia para usted? Cuando usted la abre en el Salmo 91 y la deja allí encima de la mesa, en el Salmo 91, para usted la Biblia, ¿qué es? Cuando usted estudia la Biblia, la estudia, la analiza y saca todo el provecho posible y ajusta su conducta a lo que la Biblia dice, la pregunta sigue siendo, para usted, ¿qué es la Biblia? Nosotros actuamos con base en la Biblia de acuerdo con lo que realmente creemos que es la Biblia. Yo puedo decir que es palabra de Dios, pero palabra de Dios significa mucho y a la vez puede significar nada para los individuos. Es palabra de Dios, la guardo, no la leo, y si la leo no me importa lo que dice, no la obedezco. Entonces no es palabra de Dios. Es un libro que me da cierta información útil para cuando yo quiera recibir esa información, para cuando yo crea que estoy listo para recibir esa información. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanitos, nace en el seno mismo del Dios Trino. Esa palabra, y aquí voy a decir varias cosas y espero que no se me vayan a desanimar, porque siempre una terminología que no entienden, no se preocupen, yo tampoco la entiendo, pero suena bonito. La palabra de Dios surge, como yo les dije, de su corazón y de su mente. La palabra de Dios es una exhalación de su ser, de lo que Él es. Lo que usted es se transparenta en lo que dice y en lo que hace. De manera que usted puede ocultar muchas cosas, pero uno que es un observador, uno sabe observar, uno dice, esta persona a mí no me engaña. Porque en sus palabras hay profundas contradicciones y ahí se ve el problema que hay dentro de él mismo y su conducta es errática, porque uno no puede ocultar lo que es. Eso se transparenta en palabras y en acciones. Dios transparenta su ser en palabras y en acciones. La Biblia, o la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios transparentado en palabra. Y esta realidad es presentada por el apóstol Pablo de la siguiente manera: toda la Escritura, que se refiere al Antiguo Testamento, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, aquí hay una finalidad, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay una finalidad allí. Sucede que el hebreo tiene una palabra que parece, es casi la misma palabra del verbo amar, en español, amar, yo amo, tú amas, etc. Es la misma palabra, con una pronunciación un poquito distinta. Nosotros decimos amar y la palabra es amar. La primera A se alarga, a amar. A amar es un verbo que significa pensar. Significa pensar. Pero el pensamiento de Dios se transmite a través de palabras. Y la palabra de Dios se convierte en factum. Factum es cosa hecha. Dios piensa, Dios habla y viene a la realidad lo que Él pensó y lo que Él habló. Por ejemplo, cuando uno está leyendo Génesis, capítulo 1, uno varias veces lee en el capítulo 1, Wayomer Elohim, Wayomer Elohim. Y Wayomer Elohim, ahí está la palabra amor, pero en una forma hebrea que se llama imperfecto. Wayomer Elohim es, comenzó Dios a decir. Wayomer y comenzó a decir, Elohim, comenzó Dios a decir. Pero sucede que esa palabra es, comenzó Dios a pensar. De manera que Dios no tiene necesidad de pronunciar la palabra, simplemente la piensa. Y lo que Él piensa se convierte en fiat.
palabra latina que significa cosa hecha. Lo que Dios piensa se transforma en cosa hecha. Ahora bien, cuando nosotros leemos el prólogo del libro de Juan, nos encontramos que Juan está hablando allí de logos. En el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. La palabra logos, que fue tratada por los filósofos previos, los filósofos presocráticos y socráticos, la palabra logos significa palabra, razón, lo que está dentro del ser que produce hechos. Eso es logos. En el Nuevo Testamento, logos es Jesús. Jesús es el logos. Y también en el Antiguo Testamento, la expresión es Dabar Jehová. Y Dabar Jehová significa palabra de Dios. Y en el capítulo 8 del libro de Proverbios, usted encuentra una palabra, sabiduría, que toma una relación hipostática, una figura casi humana o una figura divina, y comienza a pronunciar un discurso y nos dice que estaba presente en la creación y formaba parte de la creación. Entonces, cuando uno hace todas esas conexiones, hay muchísimas que por cuestión de tiempo no la voy a explicar, no la voy a presentar, uno hace todas esas conexiones, se da cuenta uno, y también otra conexión. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Y Pablo dice en varios textos del Nuevo Testamento, entre ellos Colosenses, que en Cristo fueron creadas todas las cosas, en Él, por Él y para Él. Uno hace todas esas conexiones y miren quién es la palabra: Jesús. De manera que cuando nosotros estamos frente a la palabra, Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia transparenta el ser de Jesús. De manera que cuando nosotros estamos frente a la palabra, estamos frente al pensamiento y al sentimiento, corazón y mente de Dios. Y es así como nosotros debemos acercarnos a la Escritura. Yo he leído varias veces el Quijote, he leído libros de filósofos y he leído libros cristianos de teología, exégesis, pero ninguno de esos libros me ha cautivado, ha capturado mi esencia de ser humano como la Escritura, porque en ella hay algo distinto que ningún otro libro hay. Incluso he leído el libro de Mormón y he leído aparte del Bhagavad Gita y no encuentro allí nada que me cautive, pero encuentro en la palabra de Dios algo que me dice: Fernando, tú eres un miserable hombre. Muestra mi miserableza. Esa es la palabra de Dios, transparenta no solamente el pensamiento de Dios, sino que revela mi propio ser, manifiesta mi propio ser. Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios, y el término que él utiliza allí, el término griego que es theos neustos o theoneustos, esa palabra significa soplar o respirar. Entonces lo que Pablo está diciendo es que aquí está el sujeto de la revelación, está el profeta, está el agiógrafo, y el Espíritu de Dios está soplando sobre él, está inspirándolo para que él escriba lo que Dios ha ordenado que escriba. Eso es importante entenderlo. Hermanitos, el origen de la Biblia está en el corazón y en la mente de Dios. Por tanto, su naturaleza se deriva del mismo Dios. El punto mío para usted en esta mañana es que usted se pregunte y que le ayudemos a responder la pregunta en esta exposición, que es la palabra de Dios, y que su actitud cambie sustancialmente frente a la palabra de Dios. Las cosas creadas tienen un carácter transitorio, empero la palabra de Dios tiene un carácter eterno. Escuchen este pasaje procedente de Isaías capítulo 40, los versículos 6 al 8. Voz que decía: da voces. Y yo respondí:
¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda gloria, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Y aquí es interesante, porque allí la palabra es ruach, que también significa espíritu. El viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías ya había mostrado ese carácter perenne de la palabra de Dios, eterno de la palabra de Dios. Pablo dice que todos los dones desaparecerán, la profecía desaparecerá, y yo con eso tengo un problema muy grave, porque cuando yo llegue a la eternidad me quedaré sin trabajo, porque ¿a quién le voy a enseñar? Jesucristo y el Espíritu Santo y el Padre me van a quitar ese trabajo, porque ellos van a ser los docentes. Todos los dones, la profecía, todo desaparecerá, excepto que pero cuando Él habla, que nos muestra un camino más excelente, en el capítulo 12, finalizando el capítulo 12 para comenzar el capítulo 13, ¿qué es lo que va a permanecer allí? El amor. El amor. Entonces miren, ¿por qué el amor tiene carácter eterno? Porque Dios es amor. El amor es una cualidad eterna de Dios y es inseparable de Dios, por tanto es un atributo inalienable, le pertenece, no desaparece nunca. Todo lo que yo haga, todo lo que yo construya, todo, absolutamente, incluyendo mi vida física, todo llegará a su fin, menos la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un carácter eterno porque es la expresión de la esencia divina. Y eso debemos entenderlo. Por eso la palabra de Dios es eterna. Y en ese sentido, Jesucristo, en su sermón escatológico en Mateo capítulo 24, en una parte de su sermón dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el hebreo y en el griego, la letra más pequeña del hebreo es yod. Yod es como una comita, yod, Y-O-T, es como una comita. Y en griego, las palabras que comienzan con vocal y comienzan con R, con ro, tienen una cosita allí que se llama espíritu, una especie de comita, es más pequeño. Y Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, más ni siquiera una yod dejará de cumplirse. Y si hablamos desde el griego, eso se le llama espíritu suave y espíritu rudo, una cosita que arriba como una comita, la comita y la comita invertida, se llama espíritu, ya sea rudo o ya sea suave. Y ni siquiera uno de esos espíritus, de esas letras tan pequeñitas, ni siquiera eso dejará de cumplirse. Todo lo que Dios dice se cumplirá. Porque la palabra de Dios tiene un carácter eterno. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo Jesucristo. Dijo que no dejará de cumplirse ni una coma de lo que Él allí ha dicho. La palabra de Dios tiene una realidad que aquí yo la llamo ontológica, pero que ahora voy a traducir lo ontológico. ¿Para qué hablar del ser de la palabra? Ontológico tiene que ver con el ser. ¿Para qué hablar del ser de la palabra? Es más, ¿se puede hablar del ser de la palabra? Esa pregunta es legítima. Yo aquí quiero explicarles dos cosas. Cuando hablamos de palabra, la palabra de Dios, estamos hablando de dos realidades. Dos realidades que debemos tener en cuenta. La realidad que es el registro de lo que Dios ha dicho y ha hecho. Esa palabra que sale de la boca de Dios, que llega al profeta y que el profeta escribe. Entonces la llamamos como el registro de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha revelado. Esa es la palabra revelada, la palabra que nos ha llegado en formato de sefer, libro, formato de libro, en formato de Biblia. Es
la palabra, es una expresión de la palabra de Dios. Pero también tenemos otra expresión de la palabra de Dios, y es lo que llamamos la palabra ontológica, que es el ser. La palabra de Dios es Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera aparecido desde Génesis 1:1, es decir, si el Logos no hubiera aparecido desde Génesis 1:1, Dios no sería conocido. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero lo escuchamos y lo leemos y no miramos todo el alcance que hay allí. Lo creó en el principio, pero eso Salmo 33:6 nos ayuda a entender lo que Génesis 1:1 está diciendo. Salmo 33:6 nos dice que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Entonces, cuando Dios crea ese gran fiat, cuando Dios crea el cielo y la tierra, ¿cuál es el instrumento que utiliza? Su dabar. ¿Y qué es su dabar? El Logos. ¿Y dónde aparece el Logos en el Antiguo Testamento? En Proverbios capítulo 8, en formato de Jochma. La palabra hebrea Jochma es sabiduría. Y allí está hablando y está orientando y está diciendo que es bienaventurado el hombre que sigue sus consejos, el hombre que la encarna, que la siga. Hermanos, la palabra de Dios, la palabra ontológica, es la palabra encarnada, que se encarna en un ser, es Jesucristo. De manera que cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, debemos hacerlo con mucho cuidado y con suma reverencia, porque estoy frente a lo que Dios ha dicho que es, fue y será, y estoy frente a la expresión del Logos eterno. Así que usted tenga mucho cuidado con la palabra. Yo recuerdo, escuché, creo que lo vi en un video, que un hombre estaba predicando, un predicador estaba predicando y quería demostrar que la Biblia es un simple libro. Entonces toma la Biblia, la tira al piso y la pisotea para expresar que es un simple libro. Y yo decía, que Dios perdone a tal hombre. Estamos frente al corazón y a la mente de Dios cuando abrimos su palabra. Y estamos frente a un misterio, y es que el Espíritu Santo que le inspiró comienza a guiar nuestra mente y nuestro corazón para que sigamos por la misma sintonía que fue inspirada la palabra. Por eso usted ve que cuando está estudiando la palabra en oración, la palabra tiene un significado distinto. Hay cosas que usted no había visto en la palabra y comienza a verla, porque la palabra es guiada, el estudio de la palabra es guiado por el Espíritu Santo. La palabra del Señor también es teleológica, tiene finalidad, porque Dios es un ser teleológico. La palabra teleología es una expresión que utilizamos en filosofía y en teología para referirnos a propósito o a finalidad. Cuando yo digo una persona es teleológica, quiero decir, es una persona que tiene propósito, que cuando hace o dice algo siempre lo hace o lo dice con un propósito. Y Dios es un ser teleológico. Todo lo que Dios hace y todo lo que Dios dice tiene un propósito en sí. Entonces Dios es un ser teleológico en tanto que todo lo que Él hace tiene propósitos generales y propósitos específicos. Y esta teleología está relacionada con la misión que el mismo Dios Trino se ha impuesto a sí mismo. Dios tiene una misión que cumplir. Hablamos de la misión del Padre, hablamos de la misión del Hijo y hablamos de la misión del Espíritu Santo, porque Dios es un ser misionero, y es misionero porque tiene propósitos y sus propósitos son eternos. Asimismo, su palabra tiene propósitos bien definidos, cuya amplia teleología se encuentra esparcida por toda la Biblia. Isaías nos acerca conceptualmente a esta verdad al señalar: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y ojo con esto. Y esto es demasiado peligroso. Y es peligroso porque la palabra de Dios me puede salvar, o la palabra de Dios me puede mandar al lago de fuego. Y ese es el peligro que corre la persona cuando escucha la palabra de Dios y no se convierte. La palabra de Dios cumple su propósito. El propósito de la palabra de Dios puede ser corregir, puede ser enseñar, puede ser salvar, puede ser castigar, puede ser enseñar. Cualquiera de esos pueden ser propósitos de la palabra de Dios cuando llega al hombre con carácter transformador. Pero la palabra de Dios también puede tener otro propósito, y es persuadir al hombre de que si no le escucha, si no le presta atención, su final será el lago de fuego que fue creado para Satanás y sus ángeles. De manera que puede la palabra de Dios llegar a la vida de un hombre para salvación o para refrendar su condenación. La palabra de Dios siempre cumple su propósito, nunca vuelve a Dios vacía. Y eso lo dice Dios. Y si Dios lo dice, hay que creerlo aun cuando nosotros no lo entendamos. Aun cuando no lo comprendamos, debemos entender que todo lo que sale de la boca de Dios cumple su propósito, para salvación o para condenación. Uno puede encontrar este carácter condenatorio de la palabra de Dios cuando Dios mandó su juicio a las naciones del entorno de Israel. Hubo una palabra condenatoria, esa palabra condenatoria se cumplió con la destrucción de pueblos como Sodoma y Gomorra, por ejemplo, como la destrucción de Nínive y como la destrucción de Babilonia. Palabra que salió de la boca de Dios anunciando destrucción, y la destrucción se cumplió. Así que la palabra que sale de la boca de Dios cumple siempre su propósito. La palabra de Dios tiene otros propósitos, como por ejemplo nos da sabiduría y nos da inteligencia. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis para corregir unos conceptos equivocados que yo escucho todos los días. Yo escucho personas decir, fulano de tal es muy inteligente. Confunden astucia con inteligencia. Confunden saber con sabiduría. Una persona va a la universidad, lee muchos libros, o no va a la universidad, lee muchos libros, está muy bien informado, que a la gente se le ocurre pensar que es un sabio. Está lleno de conocimientos. La persona es astuta y es locuaz, y a otros se le ocurre pensar que esa persona es inteligente. La sabiduría, la prudencia, la inteligencia están ordenadas siempre hacia el bien. Siempre hacia el bien. Si usted ve a alguien que toma su astucia, su locuacidad para dividir, para maltratar, para imponerse sobre los demás, para humillar a los demás, para hacer el mal, allí no estamos frente ni a prudencia, ni a sabiduría, ni a inteligencia. Estamos frente a astucia y a locuacidad. La palabra de Dios nos da sabiduría, inteligencia y prudencia, en tanto que nos ubica en nuestro tiempo, el tiempo en que vivimos, nos muestra las características que asume la realidad que estamos viviendo y nos enseña cuál debe ser la conducta apropiada, adecuada de nosotros en ese entorno en que estamos viviendo. Allí están conjugadas sabiduría, prudencia e inteligencia. Entonces, a cualquiera que hable bonito por allí, no diga que es inteligente. Si su inteligencia y su sabiduría no están encaminados hacia hacer el bien, socorrer al otro, ayudar al otro a levantarse, a crear una comunidad armónica, de paz, etc. Si no está orientado a eso, allí no estamos frente a sabiduría. La palabra de Dios alumbra, la palabra de Dios tiene un carácter santificador. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fuera de la palabra de Dios no podemos ser santificados. La palabra de Dios también se cumple en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y hay una cantidad de efectos aquí, y quiero llegar al último punto, que es la palabra de Dios como espejo. Repito, aparte de la lección que hicimos sobre Santiago, voy a leer los versículos 23 al 25. En la primera lectura leí desde el 19.
Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Para ustedes hoy y para nosotros hoy, es un poquito difícil entender lo que Santiago está allí diciendo. Usted se mira en el espejo, si puede, después se olvida cómo es su apariencia. Yo le pregunto, ¿usted se olvida después de verse en el espejo cómo es? Y sobre todo, señora, si por aquí unas arruguitas, unas paticas de gallina, usted no olvida eso. Pero ¿por qué Santiago está diciendo que olvida? Y Santiago tenía toda la razón para su día, aun cuando no tenga la razón exactamente en el día de hoy, porque los espejos son diferentes. Así que esto de pronto que uno ve el rostro y se olvida, no es exactamente lo que pasa en el día de hoy. Pero miremos más detenidamente el asunto. La metáfora del espejo, y la palabra griega para espejo es esoptron, que utiliza Santiago, se refiere lo utiliza para referirse al contraste que hay entre el que oye la palabra y no la practica, y el que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. En otras palabras, yo oigo la palabra de Dios, no la practico, estoy actuando como aquel que en ese tiempo se vio en el espejo y se olvidó cómo era. Yo leo la palabra y me olvido. Ahí está la conexión. Pero el otro se ve en el espejo y trata de retener su imagen. Es la conexión con aquel que lee la palabra de Dios y la practica, no la olvida. Leer la palabra de Dios, no practicarla, es sinónimo de leerla y olvidarla, según la conexión que está haciendo Santiago aquí. Y de acuerdo con eso, entonces vamos a dilucidar un poco más lo que Santiago allí nos está diciendo. Respecto a la metáfora del espejo que hace el apóstol Santiago, un autor llamado Craig Keener escribió lo siguiente. Voy a leer lo que él dijo despacio para que usted comprenda bien lo que Santiago allí nos quiere decir. Los mejores espejos en la antigüedad eran de bronce corintio, de bronce, que tiene una especialidad, corintio se llama. Hoy, como hoy decimos nosotros, color mate, color etcétera. Entonces, bronce corintio. Pero ningún espejo de esa época producía una imagen exacta como las que se logran hoy. Un espejo de bronce que la imagen es muy difusa. Difusa no era bueno para las señoras porque las arruguitas no se las acusaban, no se veían. Entonces, repito, los mejores espejos eran de bronce corintio, pero ningún espejo de esa época producía una imagen exacta como las que hoy se logran. Los que tenían suficientes recursos para comprar espejos los utilizaban cuando se arreglaban el cabello. Eso quiere decir que no todo el mundo compraba espejos porque no tenía recursos para comprarse un espejo de bronce, un metal costoso. Imagínense una persona que en su casa no tenga espejo, no se ve, no puede verse. Entonces, los que tenían suficientes recursos para comprar espejos los utilizaban cuando se arreglaban el cabello. Si Santiago alude a dicha gente, él representa al oidor olvidadizo como un tonto, dice este señor Keener. Pero es más probable que se refiera a mucha gente que no tenía espejos y rara vez se veía en uno. De pronto iba pasando por un almacén donde había un mostrador y allí había un espejo y se asomaba y lo sacaban y de pronto veía y no se acordaba de cómo era. Así que él dice pero es más probable que se refiera a mucha gente que no tenía espejos y rara vez se veía en uno,
lo que hacía más natural que se olvidaran de su apariencia. En este caso, la referencia es a la facilidad con que uno se olvida de la palabra, si uno no procura arduamente ponerla en práctica. Es lo que él está diciendo allí. Pablo toma la figura del espejo y en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12 dice: ahora vemos por espejo oscuramente. Otra vez la figura del espejo de bronce. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pero yo quiero que nosotros nos preguntemos en qué sentido la palabra de Dios es un espejo. Santiago la utiliza aquí, la metáfora del espejo, para referirse al que practica la palabra y a quien olvida de practicar la palabra. Pero la palabra tiene otro carácter. Cuando usted está leyendo la Biblia, y a veces los predicadores hemos tenido problemas serios con eso, porque comenzamos a predicar la Biblia, entonces a algún hermano se le ocurre decir que alguien nos contó a nosotros la vida de él. Y que por eso ese sermón lo estamos dedicando a ese hermano. No es así. Usted está leyendo la Biblia y de pronto se encuentra con un pasaje que a usted le choca. Le choca no por el pasaje, sino porque usted ve que el pasaje está lacerando su ser. Usted se ve allí en ese pasaje. Todo hombre es mentiroso, dice la Biblia. Sea Dios veraz, que todo hombre es mentiroso. La Biblia, cuando la estamos leyendo, y la estamos leyendo concienzudamente, comienza a inquietarnos, comienza a incomodarnos. Y hay personas que cuando están frente a esa realidad toman la Biblia, la cierran y la guardan porque no quieren ser incomodados. Cuando usted se ha incomodado por un mensaje, cuando usted se ha incomodado por la palabra de Dios, dele gracias a Dios que Dios está haciendo un esfuerzo por transformar su vida. La palabra es espejo en tanto que yo me miro y yo puedo decir: Señor, gracias porque yo tenía este problema y tú me lo solucionaste. Gracias, Señor. Ay, pero Señor, aquí hay otros problemitas que todavía en mi vida no han sido solucionados. Entonces yo me encuentro allí, reflejado en lo que Dios dijo hace miles de años atrás. Y no lo dijo simplemente para tirarme cosas a mí. Aunque no, permítame una broma en mis clases. Yo, cuando vaya al cielo, le voy a hacer reclamo a dos escritores bíblicos. A uno de ellos será a Jeremías. Porque Jeremías dijo: mudará el leopardo sus manchas, cambiará el leopardo sus manchas y el etíope su piel. Asimismo estaréis vosotros, cambiaréis vosotros haciendo el bien, estando habituados a hacer el mal. Entonces, ¿por qué tuvo que decir que si el etíope puede cambiar su piel? No está tirando cosas a los negros y yo. Y al otro a quien le voy a hacer un reclamo cuando yo esté en el cielo es a Pablo. Porque Pablo está escribiendo a los tesalonicenses y está hablando del hombre de pecado, del hijo de perdición, y está diciendo que los hermanos, porque Pablo les había enseñado, saben qué es lo que detiene el advenimiento del anticristo. Él dice: y vosotros sabéis qué lo detiene al parecer. Y entonces cuando estoy allí yo le digo: Pablo, estos hermanos lo sabían porque tú se los enseñaste. ¿Por qué no lo escribiste? ¿Por qué no les recordaste? Te hubieras evitado toda una discusión teológica de todos los tiempos de qué es lo que detiene al anticristo. Entonces, hay ciertas cositas en la Biblia que uno las ve. Dejando la broma a un lado, la palabra de Dios es espejo en tanto que nos muestra lo que somos. Devela nuestro ser. Pero devela nuestro ser no para condenarnos, sino para salvarnos, para invitarnos a que nuestra vida sea una vida santa que responda a la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, hasta aquí llegamos en cuanto a que hemos hablado de la palabra de Dios como espejo. No olviden que Santiago lo está diciendo desde la practicidad de la palabra. Usted, al escuchar la palabra y al leer la palabra, debe practicarla, debe aplicarla en su vida.
nosotros llamamos a eso encarnación de la palabra, encarnar la palabra, hacerla suya, interiorizarla para aplicarla. En este caso, usted no es un oidor olvidadizo, pero si usted lee la palabra de Dios y no le presta atención y hace como que no la ha leído, o escucha la palabra de Dios y no le presta atención a lo que ha escuchado y desobedece la palabra de Dios, usted es como un oidor olvidadizo. Y ahí se aplica la metáfora del espejo. Usted se vio en aquel espejo de bronce, se miró, olvidó cómo era, usted leyó la palabra y olvidó lo que la palabra dice respecto a su conducta. La palabra de Dios es la exhalación de, permítame un antropomorfismo aquí. La palabra de Dios es la exhalación de su alma, del alma de Dios. Él exhala allí su corazón, su mente, su espíritu, lo transparenta y nos muestra el corazón de padre y la mente de un sabio. La mente del sabio que guía toda la raza humana hacia el bien supremo. Entonces en la Biblia vemos trazado el bien supremo. Usted puede leer el libro de Cohelet, el libro de Eclesiastés, y se va a dar cuenta que Pablo deconstruye más o menos 25 elementos que el hombre cree que es el bien supremo. El saber, el conocimiento, incluso la sabiduría. Y al final del libro, él muestra cuál es el bien supremo para el hombre. Teme a Dios y guarda su mandamiento. Y él dice, porque este es el Hak Kol Adam, porque este es el todo del hombre. La gran teleología de Dios, la gran finalidad de Dios es mostrar el camino que nos lleva al Padre y que nos lleva a la Nueva Jerusalén. Pero el hombre ha escogido el camino que lo lleva al Tártaros, que lo lleva al lago de fuego donde estarán Satanás y sus ángeles. Así que la palabra de Dios es un bien salvífico de Dios para la raza humana. Mirémoslo como un bien salvífico. Que Dios los bendiga. Su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad.